Hola, en este video aprenderemos sobre las características de los paralelogramos. Para empezar, en la siguiente imagen encuentra objetos que tengan forma de paralelogramos. Para hacerlo, puedes pausar el video y tomarte el tiempo que consideres necesario. Ahora que ya lo has intentado, comprobemos tu respuesta. Como los soportes de los columpios son cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos paralelos, entonces estos son paralelogramos. Por el mismo motivo, el techo del deslizadero también es un paralelogramo. Recuerda que un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Es decir, el lado AB es paralelo al lado CD y el lado DA es paralelo al lado BC. Un rectángulo y un cuadrado también cumplen la condición de ser un paralelogramo. Ahora, ampliemos nuestro conocimiento sobre las características de los paralelogramos realizando el siguiente problema. Para un paralelogramo ABCD, demuestra lo siguiente. Número 1. Tiene dos lados opuestos congruentes. Número 2. Tiene dos ángulos opuestos congruentes. Número 3. Tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Observa que al trazar la diagonal BD en el paralelogramo se forman los triángulos DBA y BDC. Si puedes demostrar que estos triángulos son congruentes, podrías asegurar que: número 1. La longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento DC y que la longitud del segmento AD es igual a la longitud del segmento BC. Número 2. Que la medida del ángulo DAB es igual a la medida del ángulo BCD. Y que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo CDA. Es decir, que los lados y los ángulos opuestos del paralelogramo son congruentes. Intenta realizar la demostración por tu cuenta. Puedes pausar el video para tomarte el tiempo que sea necesario. Ahora que ya los has intentado, comprobemos tu respuesta. Por hipótesis, tenemos que el lado AB es paralelo al lado DC y que el lado AD es paralelo al lado BC. Recuerda que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Entonces, trazamos la diagonal BD, de lo cual obtenemos el triángulo DBA y el triángulo BBC. De los dos triángulos mencionados anteriormente, tenemos que el ángulo ABD es congruente con el ángulo CDB, porque estos ángulos son ángulos alternos internos entre paralelas. Luego, el ángulo ADB es congruente con el ángulo CBD, porque estos ángulos también son alternos internos entre paralelas. Por lo que, el triángulo DBA es congruente con el triángulo BDC, porque tienen el lado BD en común. Y los ángulos adyacentes a él son congruentes. Es decir, estos dos triángulos son congruentes bajo el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. Entonces,
la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento DC. La longitud del segmento AD es igual a la longitud del segmento BC. La medida del ángulo DAB es igual a la medida del ángulo BCD. Estas tres igualdades son resultados de la congruencia establecida en el paso 3. Ahora, observa que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo CDA. Porque al observar la figura, notamos que ambos ángulos representan la suma de los mismos dos ángulos. Finalmente, la medida del ángulo CDB más la medida del ángulo CBD más la medida del ángulo BCD es igual a 180 grados, porque estos tres ángulos son los ángulos internos del triángulo BDC. Pero, por la igualdad establecida en el paso 1, el ángulo CDB es igual al ángulo ABD. Pero la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo CBD es igual a la medida del ángulo ABC. Es decir, podemos afirmar que la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo BCD es igual a 180 grados. Del trabajo anterior, podemos concluir que en un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Ahora puedes tomar el libro de texto de octavo grado y realizar el problema 1 de la clase 2.1 en la página 128 y el problema 1A de la clase 2.2 en la página 129.